Ibáñez, con más de 10 años de experiencia en el ámbito del derecho laboral, y yo soy abogado de la Católica, de la Universidad Católica de Chile, también con muchos años de experiencia en el tema laboral, adquirida fundamentalmente por haber sido funcionario del Departamento Jurídico de la Dirección del Trabajo durante mucho tiempo. Y como oficina, muy breve, nos dedicamos a la asesoría laboral a empresas nacionales e internacionales, grandes, medianas y pequeñas, y de diversas industrias. Y nos ha parecido muy interesante poder contarles a ustedes un poco qué es lo que es la Ley de Protección al Empleo. La idea es hacer una explicación más o menos general con un PowerPoint que lo va a ir presentando Piero, y las inquietudes y preguntas, lo ideal sería que ustedes las pudiesen formular al final. Obviamente que si hay algo muy relevante o que les interesa, lo tratamos de contestar. Pero la idea es quizás mantener un poco de orden. Piero les va a mostrar ahora el PowerPoint en base al cual yo voy a ir contándoles un poco de lo que es esta ley. Esta ley es la ley 21.227, rige a contar de principios de abril, pero dale. Y básicamente contempla tres situaciones. La ley tiene dos títulos, un título primero y un título segundo. Y en el título primero contempla la figura de la suspensión del contrato de trabajo por dos situaciones. Una, por acto de autoridad, es decir, cuando el gobierno, a través de las autoridades, dice, mire, aquí hay una cuarentena y en consecuencia ni el trabajador ni el empleador puede trabajar. En consecuencia se suspende el contrato de trabajo. Y la otra figura que también contempla es la suspensión del contrato de trabajo ya por acuerdo del empleador y el trabajador. Y el título segundo habla de esta reducción de jornada de trabajo y a su vez una reducción proporcional de la remuneración. Pasa la otra, por favor, Piero. El primer punto es esta suspensión por acto de autoridad. En consecuencia es una resolución que dicta el gobierno donde produce la paralización de las actividades de toda parte del país y que impide entregar el trabajo convenido y prestar evidentemente los servicios. Es lo que va a pasar hoy día en la región metropolitana a contar del día viernes a las 10 de la noche. Y en consecuencia, ni las empresas ni los trabajadores van a poder prestar servicio. Para poder acoger al trabajador a este seguro de cesantía, debe él estar afiliado al seguro de cesantía. En consecuencia, hay trabajadores que no pueden formar parte de los beneficios de esta ley, como podrían ser las personas que se encuentran jubiladas o pensionadas, o algunas personas que tienen muchos años trabajando y no han cotizado para el seguro de cesantía. Y para poder acceder a este beneficio, que ya les voy a explicar en qué consiste, este trabajador tiene que tener 3 cotizaciones continuas en los últimos 3 meses anteriores al acto de autoridad o 6 cotizaciones mensuales en los últimos 12 meses. O sea, 3 continuas o 6 mensuales durante los últimos 12 meses y a lo menos 2 con el mismo empleador de forma anterior al acto de autoridad. Pasemos a la esta suspensión no aplica a los trabajadores que hayan acordado con sus empleadores continuar con los servicios. Por ejemplo, si verdaderamente en esta figura de cuarentena hoy día la empresa con sus trabajadores ha acordado la figura del teletrabajo, es decir, donde el trabajador va a seguir prestando servicios no en las dependencias de la empresa, sino que en su domicilio, bueno, no aplica, porque no se produce la suspensión del contrato de trabajo. Y tampoco se va a aplicar esta ley de protección al empleo a aquellos dependientes que tengan un subsidio por incapacidad laboral, como por ejemplo que tienen licencia médica. Ahora,
Eh, ¿qué significa esta suspensión? Significa que como el trabajador no puede prestar servicios y el empleador tampoco puede recibirlo en la dependencia de la empresa, la relación laboral se suspende. Es decir, el contrato de trabajo se mantiene vigente, pero el trabajador no trabaja y el empleador no paga la remuneración. Y esto aquí es bien importante porque la figura de la suspensión de la relación laboral implica que el trabajador no paga remuneración, no paga adelanto, no paga un suple, no paga. Y en consecuencia, eh, ahí va el trabajador a poder acogerse a este subsidio eh, y su remuneración se va a calcular en base al promedio de las 3 últimos meses anteriores a la dictación del acto de autoridad, es decir, se va a calcular, la relación laboral se suspende, el empleador no paga la remuneración, el trabajador se acoge a esta ley, en consecuencia pasa a gozar de este subsidio y el subsidio se va a calcular en virtud de los últimos 3 meses anteriores a la dictación del acto de autoridad y se le va a pagar directamente por la administradora de fondos de cesantía en la cuenta individual del trabajador. Ya vamos a ver los porcentajes. Primeramente, se utilizan los fondos que el trabajador tenga en su cuenta individual en la AFC y si verdaderamente los agota o no le alcanzan, se van a cargar o van a ser financiados en base a un fondo solidario, a un fondo solidario. Eh, la ley es particular porque si bien se suspende la relación laboral, el empleador no trabaja la remuneración, el trabajador pasa a gozar de este subsidio, eh, se impone la obligación al empleador de pagar las cotizaciones previsionales. Y aquí les quiero hacer presente que esta ley generó muchas dudas, o ha generado muchas dudas, y hemos estado esperando un dictamen de la Dirección del Trabajo que las aclare, y también, eh, como tenía algunas imperfecciones o cuestionamientos, fue modificada, lo que se llama con una ley corta. Esta ley corta está aprobada por el Congreso, pero no ha sido publicada hasta el día de hoy. ¿Y por qué les menciono esto? Porque originalmente en la ley, en su primer texto, decía que se iba a pagar el 50% de las cotizaciones previsionales del trabajador y hoy día esta ley que fue aprobada pero todavía no ha sido publicada y lo va a hacer probablemente en los próximos días, obliga, perdón, obliga al empleador a pagar el 100% de las cotizaciones previsionales del trabajador. Ahora, ¿cómo se tramita esta figura? O sea, tenemos claro de que hay una suspensión de la relación laboral, que el trabajador se acoge a los beneficios de la ley y eh, el que paga el beneficio es la AFC de manera directa en la cuenta del trabajador y en consecuencia el empleador tiene que hacer una declaración jurada simple en la AFC en el sentido de que no ha suscrito con los trabajadores un pacto de continuidad laboral, le hace teletrabajo, ni están gozando del subsidio de incapacidad. El empleador lo que primero tiene que hacer es eh, inscribir a los trabajadores, hay un periodo determinado y ahí la AFC va a determinar si acepta a ese trabajador como beneficiario de la ley o no, básicamente mirando si tiene las cotizaciones previsionales correspondientes y le va a hacer una estimación del monto a pagar, del subsidio a pagar. Y aquí se presenta, eh, la ley contempla situaciones para el contrato indefinido y por el contrato a plazo o por obra o faena de una manera distinta. Entonces va a pagar el primer mes un 70%, de acuerdo
al promedio de las tres últimas remuneraciones del trabajador, el segundo mes un 55, el tercero un 45, el cuarto un 40, el quinto un 35 y el sexto o los meses siguientes un 30, un 30%. Eh, eh, y en el contrato a plazo es una figura distinta, contempla 70, 55 el segundo mes y el tercer mes un 45% de la remuneración promedio del trabajador. Ahora, si se agotan, como yo les mencionaba, los fondos de la cuenta individual del trabajador en la AFC, va a operar el fondo de cesantía solidario, pero ahí los valores van a ser distintos. Es un 70%, pero ya no del promedio de las tres últimas remuneraciones del trabajador, sino que va a tener topes máximos y mínimos, que son los que ahí se exponen. El primer mes un 70%, pero con un tope máximo de 6,52 de inflación, con un tope mínimo de 2,25, y así los siguientes meses. 538 inflación, 4,19 inflación, 3,73 de inflación y 3,26 y fracción con los topes mínimos correspondientes. Entonces, recapitulando, se acoge a la ley de protección al empleo, se le paga el subsidio con cargo a su fondo de cesantía, del promedio de sus remuneraciones, distinguiéndose en un contrato indefinido, un contrato a plazo o por obra o faena, y si se agota, los montos a percibir van a ser financiados por el Fondo Solidario eh, en los valores que estamos mencionando. Y si el contrato es a plazo, con cargo al Fondo Solidario, 50, 40 y 35, con los topes máximos y mínimos que ahí les hemos mencionado. ¿Cómo se paga el subsidio? Se paga por mensualidades vencidas a partir del acto de autoridad. Si tiene una duración inferior a 30 días, se pagará proporcionalmente. ¿Cómo opera esto en la práctica? El empleador va a inscribir al trabajador, va a ser aceptado y esto va a ser pagado, por ejemplo, si si hubiesen inscrito respecto al mes de mayo, el subsidio va a ser pagado dentro de los primeros días del mes siguiente. Se interrumpe esta suspensión de la relación laboral si hay licencia médica, en cuyo caso pasa a operar la licencia médica con los subsidios correspondientes. Hay una fiscalización de parte de la Dirección del Trabajo bastante rigurosa sobre esta materia porque el sentido de la ley es que esto lo usen aquellas empresas que efectivamente están con problemas para pagar la remuneración a sus trabajadores. Y en lugar de despedir al trabajador, la ley, la idea que tiene es que la relación laboral se mantenga y, en definitiva, se acoja este subsidio. Pero esto, el subsidio con la cuenta individual y el fondo solidario es un monto también limitado de recursos, por lo que se fiscaliza de modo tal de que sea usado debidamente por las empresas. Y menciona que no se puede despedir con necesidad de la empresa a los trabajadores cuyos contratos hayan sido objeto de suspensión. Esto también es nuevo de la ley. Entonces, como yo les mencionaba, tenemos en este título primero de la ley la suspensión de la relación laboral por acto de autoridad, que es lo que vamos a vivir hoy día viernes a contar de las 10 de la noche. Y la otra figura es un pacto de suspensión, es decir, es un acuerdo de suspensión entre empleador y trabajador. ¿Y cuándo va a ocurrir esto? La figura es que esto no va a ocurrir cuando hay un acto de autoridad, porque si hay un acto de autoridad es el gobierno el que da la orden de que se suspenda, sino que cuando ha terminado el acto de autoridad y la empresa igualmente, producto de esta pandemia, se ve afectada total o parcialmente. ¿Qué significa
que se vea afectada total o parcialmente, es decir, que haya tenido una merma sustancial en sus ingresos, de modo tal que tiene dificultad de pagar la remuneración a sus trabajadores. La ley, la ley corta, que como lo mencionaba fue aprobada pero todavía no publicada, estableció ahora una presunción, es decir, la ley dice, mire, eh, vamos a entender que la empresa se encuentra afectada cuando en el mes anterior a la suscripción del pacto sus ingresos por ventas netas o servicios de IVA hayan tenido una caída igual o superior al 20% respecto del mismo mes del año anterior. Esta es una presunción que no es absoluta, es decir, puede darse otras situaciones o de empresas que no tributen con IVA y que en definitiva también hayan tenido una merma significativa en sus ingresos, también igual lo van a poder establecer el pacto de suspensión. La ley dice que hay una previa consulta al sindicato, es una consulta, no es un acuerdo del sindicato, es simplemente una mera formalidad, y como les mencionaba, solo puede celebrarse fuera de los periodos comprendidos en el acto de autoridad, es decir, una vez que termine esta cuarentena impuesta por el gobierno, si una empresa se ha visto afectada seriamente, va a poder celebrar este pacto de suspensión, como también lo pudo haber hecho antes, si desde marzo ha tenido alguno de estos problemas. La duración, 6 meses contado entrado en vigencia de la ley, en abril, sería hasta octubre, es decir, el pacto de suspensión no puede superar la vigencia de la ley, porque en el fondo es una situación transitoria que tiene por objeto tratar de ayudar a las empresas y a los trabajadores de que no sean despedidos y de que puedan seguir percibiendo sus ingresos. Bueno, se suspende en caso de existir un acto de autoridad. Por ejemplo, si habían empresas que ya tenían suscrito un pacto de suspensión de la relación laboral y hoy día va a entrar la cuarentena, bueno, se suspende, se va a suspender, va a entrar a regir el acto de autoridad y una vez que termine el acto de autoridad va a poder continuar el pacto suscrito con el trabajador. Aquí también, como este es un pacto, como es un acuerdo, y que es diferente al acto de autoridad, en el acto de autoridad la declaración la hace solamente el empleador, aquí como es un pacto, la declaración la hace el empleador y el trabajador, o la organización sindical ante la AFC, una declaración jurada simple, dando cuenta que la empresa se ha visto afectada en su actividad y que sus trabajadores no han pactado, no han establecido un anexo de continuidad laboral ni gozan de subsidio. Obviamente se puede denunciar a la Dirección del Trabajo en caso de vicios o de ausencia de las condiciones y estos pactos va a producir a contar del día siguiente a la suscripción y hoy día con esta modificación legal también se permite que tenga una vigencia posterior, pero esa vigencia posterior va a ser a contar del primer día del mes siguiente a la suscripción. Por ejemplo, si se suscribió en marzo, a mediados de marzo podría haber entrado a regir el 1 de abril. El 1 de abril. Bueno, la ley trata de alguna manera proteger al trabajador y establece que no procede descontar de la indemnización por año de servicio cuando se despida en definitiva, porque acuérdense que durante la vigencia no van a poder despedir por necesidad de la empresa, pero posteriormente sí lo van a poder hacer y dice no se podrá descontar de la indemnización el aporte efectuado a la cuenta individual de cesantía respecto a las cotizaciones que fueron parte de los beneficios percibidos, es decir, las cotizaciones pagadas durante un acto de autoridad o bien por un pacto no van a poder ser objeto de descuento cuando se despide un trabajador por necesidad de la empresa, como ocurre
habitualmente, y que es una materia muy discutida en los tribunales. Bueno, el beneficio perseguido es embargable, está sujeto a retención hasta un 50%, pero para el pago de la pensión alimenticia, el empleador debe informar a la AFC si el trabajador se encuentra sujeto a retención, y en estos casos la AFC paga el beneficio del empleador para que éste a su vez haga la retención, se lo entregue al beneficiario de esa pensión alimenticia y el saldo se lo pague al trabajador. Hay una norma que también fue incorporada ahora que dice que en la suspensión de pleno derecho, es decir, por acto de autoridad y acordada o establecida en un pacto, no se puede aplicar a la trabajadora con fuero maternal. Y ahí el trabajador va a tener que pagar la remuneración. La trabajadora igual en un acto de autoridad no va a poder trabajar, pero va a recibir su remuneración íntegra, no va a poder ser acogida a esta ley y en consecuencia a los porcentajes menores que yo les mencioné hace un momento, sino que va a tener que recibir su remuneración íntegra. Bueno, y lo otro es, si la persona en definitiva es despedida después de haberse acogido a esta ley de protección al empleo, como va a estar durante varios meses con un ingreso menor, entonces la ley me está diciendo, oiga, mire, la remuneración para los efectos del pago de la indemnización, usted empresa, la debe calcular conforme a la última remuneración devengada con anterioridad a la suspensión, de modo tal que en definitiva se pague conforme a la remuneración habitual que tenía el trabajador y no en base a los subsidios percibidos y que son menores a su remuneración. Este es el título primero. Recapitulando, tenemos un pacto de suspensión de la relación laboral por acto de autoridad y tenemos una suspensión de la relación laboral por pacto celebrado entre empleador y empleador. La segunda alternativa que la ley contempla en el título segundo de la ley es una reducción temporal de la jornada de trabajo. En este caso, el trabajador sigue trabajando, se suscribe, es un pacto, es un acuerdo, se suscribe con el trabajador en forma individual o bien con la organización sindical. El empleador paga reduce la jornada y en consecuencia se le paga la remuneración conforme a esa jornada reducida. Como máximo puede ser un 50% de la jornada normal, original. Y la ley me dice, mire, el Estado le va a entregar un complemento para mejorarle la remuneración de alguna manera, con cargo también a su cuenta individual y a su cuenta individual en la AFC, y al agotarse el saldo se paga con cargo al Fondo Solidario. Como les decía, la reducción máxima es un 50% de la jornada original, y también la ley establece que esto también es nuevo, le impide, habiendo suscrito este pacto de reducción temporal de jornada, contratar a nuevos trabajadores para funciones iguales o similares a las de aquellos trabajadores afectos a este pacto de reducción temporal de jornada, y si lo necesita, lo primero que tiene que hacer debe hacerlo, ofrecer estas vacantes a los trabajadores que tienen contrato vigente. Esto es tiene una excepción en el sentido de que si por idoneidad, capacidad profesional o requerimientos técnicos debe contratar a otras personas. Aquí la diferencia con lo del título primero es que en el título primero el pacto de suspensión lo podía celebrar cualquier empresa.
en la medida en que estuviese afectada en los términos que habíamos comentado. En el pacto de reducción de jornada de trabajo, la ley es más restringida. Entonces, porque establece 5 o 6 letras. Primero, los contribuyentes de IVA que hayan experimentado desde octubre del 2019 una disminución promedio de sus ventas declarada al Servicio de Impuestos Internos que exceda de un 20% en un periodo de 3 meses consecutivos en comparación al mismo periodo o ejercicio anterior. O sea, primero, todas aquellas empresas contribuyentes de IVA que hayan tenido una merma desde octubre del año 2019 en 3 meses consecutivos de más de un 20%, considerando el periodo anterior. Esa es una de las figuras. Y las otras dos se refieren a aquellas empresas que están complicadas y están en un proceso de reorganización concursal o bien de asesoría económica de insolvencia. En el fondo son aquellas empresas que en lo que era la antigua ley están en una situación de quiebra. Y después dice aquellas organizaciones exceptuadas del acto de autoridad que necesiten reducir o redistribuir la jornada para mantener su continuidad operacional o para proteger eficazmente la vida y la salud de los trabajadores. Ahora, aquí se requiere una pequeña explicación, porque cuando se dicta un acto de autoridad y se genera una situación de cuarentena y le impide a las empresas y a los trabajadores trabajar, la ley contempla excepciones para aquellas empresas que son necesarias para el funcionamiento del país. Las empresas de salud, de transporte, de alimentación, etcétera. Entonces, esas empresas están exceptuadas de esta prohibición y, en consecuencia, igual siguen trabajando, no obstante haya cuarentena. Y por eso el gobierno, de hecho, ha insistido mucho de que la red de abastecimiento está cubierta porque estas empresas no paralizan. Pero aquí la ley me está diciendo que esas empresas que están exceptuadas, que son de salud, de seguridad, de transporte, etcétera, de alimentación, si necesitan reducir o redistribuir su jornada para poder continuar con su actividad operacional o necesitan proteger la vida y salud de sus trabajadores, pueden también reducir la jornada y someterla a esta norma, la reducción de jornada y pago de un complemento. Y después, la otra figura, bueno, son los empleadores de la isla de Pascua Juan Fernández, que desarrollan su actividad en dicho territorio y que a contar del 1 de marzo hayan experimentado una disminución de sus ventas, 2 meses consecutivos que excedan un 20% respecto del mismo periodo anterior. En consecuencia, el pacto de reducción de jornada de trabajo y consecuencialmente de remuneración con el complemento lo pueden suscribir de manera restringida aquellas empresas que la ley está mencionando. Esto está en el artículo 8 de la ley. ¿Qué trabajadores de estas empresas pueden suscribir este pacto? Bueno, los que tengan contrato indefinido, 10 cotizaciones mensuales en el fondo de cesantía, continua o discontinua, los trabajadores a plazo fijo por obra o faena, 5 cotizaciones continuas o discontinuas, que van a contar desde la afiliación o desde el último giro por cesantía y deben haberse registrado los 24 meses anteriores. Este es el análisis que hace la AFC en el fondo. Entonces va a ver si verdaderamente los trabajadores cumplen con las cotizaciones de AFC que sean necesarias. Últimas 3 cotizaciones deben ser el mismo empleador con quien se acuerde la reducción de jornada.
salvo las empresas exceptuadas del acto de autoridad, que requieren 3 cotizaciones los meses anteriores. Y también la ley me impide aplicar la reducción de, de jornada respecto a aquellos trabajadores que se encuentran con fuero laboral. Entonces, respecto a esas personas, no van a poder ser acogidos a los beneficios de esta ley. ¿Cuál es el plazo máximo de la reducción? No más de 5 meses para contrato indefinido y 3 meses para contratos a plazo, mínimo un mes. Esto da cuenta de la excepcionalidad de la ley, es decir, es la intención de poder ayudar en una situación de crisis. Tal vez probablemente si el problema de la emergencia sanitaria se prolonga en el tiempo, tal vez la ley va a ser modificada. Pero esto tiene el sentido de que hay fondos limitados y por eso los plazos han sido acotados. También el pacto produce la suscripción del día siguiente, pudiendo acordarse un inicio posterior, no más allá del primer día siguiente a la celebración. Vencido el plazo, se restablecen las condiciones contractuales originales. La ley dice de pleno derecho, es decir, sin necesidad de hacer un anexo, sin necesidad de establecer ninguna cosa. Se venció el pacto, de pleno derecho entra a regir las condiciones originales del contrato. El trabajador, en esta figura de reducción de jornada y reducción de remuneración, sigue persiguiendo los aguinaldos, bonos y conceptos excepcionales o esporádicos, el aguinaldo de Navidad o de fiestas patrias, etc. El empleador paga las cotizaciones correspondientes a la remuneración acordada en el pacto. Aquí hay una diferencia con el otro, porque en la suspensión tiene que pagar el 100%, aquí va a pagar la cotización que corresponda a la reducción de remuneración. ¿Y cuál es el complemento que la ley le otorga a este trabajador en el evento que se haya reducido su jornada de trabajo y su remuneración? Un complemento de un 25% de la remuneración promedio de los últimos 3 meses, y en caso que la reducción sea menor al 50%, el complemento es proporcional. Es decir, si en lugar de reducir un 50%, donde ahí el complemento pasa a ser un 25% de la remuneración, esto calza más o menos cuando el trabajador tiene una renta no más allá de 900 y tantos mil pesos, ahí más o menos se mantendría el 70%. Pero si en lugar de reducir un 50% redujo un 30%, obviamente el complemento va a ser proporcional a ese 30%, es decir, va a ser menor a estos 2,25. No es embargable, pero sí puede ser retenido hasta en un 50% para el pago de las pensiones alimenticias. El empleador está facultado para retener más del 50% de la remuneración con el objeto de que la AFP pague la totalidad del complemento y en definitiva cubrir la pensión alimenticia. Y el trabajador tiene derecho a este complemento a partir de la fecha en que se inicia el pacto. Lo percibe a contar del primer día del mes siguiente a la fecha de ejecución del pacto. La figura es, si en mayo se inscribe, lo va a recibir los primeros días del mes siguiente. Si el contrato termina durante una vez terminado el pacto, nuevamente las indemnizaciones se pagan conforme a la remuneración original del trabajador y no de acuerdo a la remuneración reducida. Eso es básicamente la ley, pero se han incorporado algunas normas generales que es pertinente decirlas. Antes de eso sí me gustaría mencionar que la ley establece sanciones de carácter penal para aquellas
personas o empresas que hagan una utilización indebida de los beneficios de la ley. Entonces, hay que ser muy cuidadoso en esto, eh, porque como el sentido de la ley, esta es una ley de carácter excepcional, con fondos limitados, el Estado procura que sean debidamente utilizados y en consecuencia tiene sanciones de carácter penal para aquellos que la hayan mal utilizado. Normas generales. La empresa exceptuada del acto de autoridad puede modificar la función del trabajador durante la vigencia del pacto. Es decir, podrían acomodarlas. Acuérdense que el contrato de trabajo establece claramente cuáles son las obligaciones y derechos de las partes y las modificaciones, salvo aquella que se permite el artículo 12, alterar la naturaleza de las funciones o el lugar de trabajo dentro del mismo lugar o ciudad sin que ocasione menoscabo. Acá se flexibiliza la norma para permitir que la empresa se pueda acomodar a esta situación de emergencia y pueda modificar la función del trabajador durante la vigencia del mismo, restableciéndose una vez terminado el acto de autoridad. Obviamente, todo esto respetando los derechos de los trabajadores y sin que ello vaya a significar un menoscabo para ellos. Los trabajadores pueden hacer uso de los seguros de cesantía asociados a los créditos con un certificado otorgado por el empleador, es decir, estando en esta situación y si el trabajador se ve afectado con una casa comercial, podría hacer uso de los seguros de cesantía que tienen pactado con el objeto de cubrir las obligaciones con esas instituciones. Después hay una norma que también se debe tener presente, que es el artículo 22, que aquellas empresas que tienen contratos o convenios que se financian con cargo a la ley de presupuesto del sector público o reciben subvenciones del sector público, no pueden hacer uso de estos beneficios, pero solo respecto de aquellos trabajadores que se encuentran beneficiados o sus remuneraciones son pagadas con cargo a esos convenios. O sea, la idea de la norma es que si el Estado le está pagando a la empresa la subvención o la está financiando con cargo al presupuesto del sector público, esa empresa o entidad no se acoge a la ley, porque tiene los fondos necesarios para poder cubrir la remuneración. Se prohíbe invocar la causal de caso fortuito o fuerza mayor, fundada en el coronavirus, en el COVID-19, durante el estado de catástrofe. Y la otra opción, que también contempla la ley, es que si en este periodo, entre el 18 de marzo y el 6 de abril, se hubiese puesto término a un contrato de trabajo, las partes pueden resiliarlo, dice la ley, es decir, pueden dejarlo sin efecto y acogerlo a los beneficios de la ley. Y por último, lo último que esta nueva ley, la ley corta, establece algunas prohibiciones respecto de las sociedades. Las sociedades anónimas que se acogen a la ley o que pertenecen a un grupo empresarial no pueden repartir dividendos o accionistas durante el ejercicio comercial, es decir, le impide repartir dividendos durante el periodo de suspensión de los contratos. Tampoco pueden acogerse a esta ley aquellos que tengan capitales o empresas en paraísos financieros. Y por último, también se establece una prohibición para los directores de la sociedad anónima abierta, en el sentido que no pueden percibir honorarios superiores a los correspondientes al servicio. Esa es las normas de la ley. Espero no haberme extendido demasiado y estamos atentos a las preguntas que ustedes puedan formular.
Muchas gracias por la completa y muy aclaratoria presentación. La verdad, yo creo que muy, muy completa, como bien dije, de- resolviendo todas las consultas y dando a conocer todas las normas y detalles que tiene esta ley. Ahora vamos a pasar a dar a conocer algunas consultas de nuestros asistentes que tienen. Por acá, Luis pregunta que según la ley, las suspensiones de contrato no tienen plazo, se pueden realizar por la cantidad que estimen necesaria, pero según la AFC, las revocaciones de suspensión se deben realizar una vez cumplido un mes cumplido la suspensión quien tiene la razón. Es que se debe informar las revocaciones de forma inmediata al ingreso del trabajador y a sus funciones. Sí, gracias Matías. Eso es correcto. Hay ahí una discrepancia entre el texto formal de la ley y los procedimientos que ha adoptado la AFC para el pago de estos beneficios. Eh, Nosotros esperamos que el dictamen, un dictamen súper esperado por parte de la Dirección del Trabajo, como les decía Eduardo, esta ley fue publicada el 6 de abril y desde esa fecha que se viene anunciando este esperado dictamen y todavía no aparece. Lo más probable es que hayan estado esperando la publicación de la ley corta y una vez que la ley corta sea publicada, la Dirección del Trabajo ya debería liberar ese pronunciamiento. Ahora, efectivamente, la ley no establece un plazo mínimo para las suspensiones, pero sí la AFC a través de su sistema lo está exigiendo. Al menos eso fue la última información que nosotros pudimos obtener desde la página de la AFC. Por ahora, entonces, en la práctica, las suspensiones están durando al menos el primer mes. No sé si eso resuelve la duda de Luis. Bueno, esperemos que la respuesta de Piero le haya quedado clara ahí a Luis y si no, bueno, estamos ahí atentos en el QIA si tiene otra consulta. Por acá, MJ Wilson pregunta si se pueden suspender el contrato por unos meses y luego levantar la suspensión y después suspenderte de nuevo. Sí, no hay inconveniente y de hecho es algo que no lo dice la ley, pero sí ya lo hemos recogido de acuerdo a la experiencia de nuestros clientes que se han acogido a los beneficios de esta ley. Es que finalmente la AFC lo que está haciendo es que está, el subsidio opera por meses, lo que está haciendo la AFC es que está considerando periodos de 30 días, no meses calendarios. Entonces, los primeros 30 días de suspensión los está pagando al 70% y de ahí en adelante va a ir bajando ese porcentaje de cobertura de manera progresiva. Por lo mismo, y si bien la ley no lo responde expresamente, nosotros consideramos que lo que va a ocurrir en la práctica es que cuando haya varias suspensiones, porque puede pasar, el subsidio vaya operando de acuerdo al número de días que el trabajador lleve suspendido en lo acumulado. ¿Por qué? Porque si no, lo que sería un incentivo perverso que operara de otra manera, porque si no, lo que podrían hacer los empleadores es suspender un mes, dejar 2 días en el aire y volver a suspender un mes y que el trabajador siempre recibiera un 70% de su remuneración, lo que obviamente escapa al espíritu de la norma. Bueno, esperemos ahí que a MJ Wilson le haya quedado clara la consulta y gracias por la respuesta también, Piero. Por acá, Anabela pregunta con respecto a la contingencia. Perdón. Yo tengo la pregunta, si quieres la leo Sí, yo. Sí, como tú dice, quieras. con respecto a la contingencia, se está realizando mucho trabajo por teletrabajo. A esos trabajadores se les debe realizar un anexo y bien, sí, lo que nosotros siempre recomendamos es que todas las modificaciones que se realicen al contrato de trabajo queden plasmadas en un anexo. Y en particular, respecto del tema del teletrabajo, es súper importante tener presente lo siguiente.
el 1 de abril entró en vigencia una ley que en el fondo viene a regular expresamente el teletrabajo, que es algo que antes no existía. Había algunas referencias en el código, pero bastante genéricas, y a partir del 1 de abril el empleador debe asumir una serie de obligaciones respecto de aquellas personas que trabajan en ese régimen. Por ejemplo, otorgar todas las medidas de las condiciones de higiene y seguridad necesarias para que el trabajador pueda desarrollar sus funciones, asumir los costos de operación, o sea, pago de internet, eventualmente subsidiar parte o toda la cuenta de la luz del trabajador, otorgar un computador, impresora o los medios que sean necesarios. Entonces, se genera ahí, que a nosotros nos ha pasado con algunos clientes que implementaron esta figura antes del 1 de abril, donde no existía regulación, y a contar del 1 de abril la carga para el empleador cambia. Entonces, es importante que exista un anexo que dé cuenta de cuándo se inició el periodo de teletrabajo para efectos de determinar qué aspectos de la ley son obligatorios para el empleador, porque esta ley otorga un plazo de 3 meses a contar del 1 de abril para que los empleadores puedan adecuar el sistema de teletrabajo que tenían desde antes del 1 de abril a las nuevas exigencias. Gracias, Piero. Esperemos que a la vela le haya quedado clara su consulta. Bueno, tenemos varias consultas, vamos a tratar de ir respondiéndolas lo más rápido y dentro de lo que se pueda, así que pido un poco también de paciencia dentro de los asistentes. Pregunta por acá, Evelyn, si una empresa realizó un pago. Un pacto. Un pacto, perdón. Por autoridades en una semana, ¿cómo debe identificar ese pago al trabajador si la empresa volvió a la cuarentena? Ya, ahí, a ver, una posibilidad es que el contrato, si es que hay un acto de autoridad, el contrato se va a suspender de pleno derecho. Y ahí los beneficios de la ley, una vez que el empleador realice los trámites ante la AFC, el pago va a ser automático. Entonces, esa semana de cuarentena, por ejemplo, debiese quedar en la liquidación de sueldo como días no trabajados, porque para efectos del empleador no van a reportar obligación del pago de remuneración. Obviamente son días no trabajados para efectos del pago de remuneración, no para efectos de inasistencia relativas al término de un contrato de trabajo eventualmente, y sin olvidar que durante este periodo el empleador debe continuar pagando el 100% de las cotizaciones previsionales. Perfecto, esperemos que le haya quedado clara su consulta. Piero, por acá vamos a darle micrófono a Jorge Carrión, que tiene una pregunta hablada, por si te parece. Sí, perfecto. Vamos a esperar ahí que se active un poco el micrófono. ¿Te parece? Mira, voy a continuar con una pregunta de Carlos, que es bien cortita. Pregunta si es que el pacto de reducción de jornada debe ser suscrito por todos los trabajadores. Y no, Carlos, ese es un pacto individual. Requiere obviamente el consentimiento del empleador y del trabajador, pero la empresa puede acordar esta modalidad con un trabajador y no con todos, y va a depender de finalmente cuáles son los objetivos que cada una de las partes persiga. Perfecto, esperemos que ya quede claro. Jorge, ¿estás por ahí? Sí, hola, no sé cómo Hola, Jorge. Hola. ¿Se escucha Piero ahí? Sí, ahí lo escucho un poquito mejor. Bien. Una consulta. Si la empresa tiene una fecha definida para acogerse a la suspensión, ¿cuándo hay que presentar la nómina? Porque, por ejemplo, si la empresa inicia la suspensión en junio y es por fuerza de autoridad,
¿cuándo se debiese ingresar la nómina? Sí, perfecto. Mira, si es por acto de autoridad, va a ser una suspensión de pleno derecho y no te puedo contestar, por ejemplo, respecto del mes de junio, porque todavía no está el calendario definido por parte de la AFC. Lo que sí te puedo dar como referencia es que el calendario original que se publicó daba al empleador a contar del 15 de abril, o sea, mediados de mes, la posibilidad de registrar la información en el sistema. Ahora, yo lo que entiendo, y ahí si es que alguien que tiene acceso al portal de la AFC desde la perspectiva del empleador lo puede confirmar, es que hoy día ya está abierto, en el fondo, hacia adelante. Si es que hoy día, por ejemplo, lo que explicaba Eduardo, hay algunas comunas que entran en una nueva cuarentena, entiendo que ya se puede cargar la suspensión de pleno derecho en el sistema. Perfecto, o sea, yo lo puedo, si lo tengo planteado desde el 20, cargar desde la nómina desde el 1 de junio, o sea, ahora en mayo, estamos a 20, y yo digo ya, el próximo mes voy a suspender por fuerza de derecho, ¿puedo ingresar una nómina con fecha desde junio hacia adelante? Ya, ahí hay un tema. No puedes cargar suspensiones de pleno derecho hacia el futuro porque esa suspensión de pleno derecho va a operar en la medida que haya un acto de autoridad que a ti te implica una paralización de las actividades y tú no tienes cómo saber si es que en junio va a haber un acto de autoridad que así lo haga. Lo que sí puedes hacer, y respetando los plazos que les dimos a conocer durante la exposición, es informar los pactos de suspensión. Eso es lo que yo puedo adelantar, el pacto de suspensión. Pero la suspensión de pleno derecho, sin ir más lejos, en el caso de Providencia ahora, nos enteramos que iba a haber cuarentena recién el día martes. Entonces, no vamos a tener nunca la posibilidad de informar a la AFC con tanta anticipación. Perfecto. Ya, muchas gracias. No, de nada. Gracias a ti por la pregunta. Gracias, Jorge, por su consulta. Sigo, mira, hay una pregunta de Francisca Pérez. Pregunta, ¿por qué se debe sacar de los fondos de los funcionarios para la ley de empleo seguro y si se supone que el gobierno inyectó dinero para realizar dichos pagos? Sí, efectivamente, el gobierno hizo una inyección de 2.000 millones de dólares para financiar esta ley. Y lo que ocurre es que esos fondos probablemente no van a ser suficientes para poder financiar todos los beneficios que se van a repartir a los afiliados al seguro de cesantía. Entonces, lo que se estableció es que primero el trabajador va a hacer uso de los fondos que él mismo ha acumulado con su cotización y con la cotización que ha efectuado el empleador, y eso al final, si bien puede no ser una figura ideal porque el trabajador parte comiéndose sus propios fondos, obedece también a que, o si no, la inversión estatal que hubiese tenido que realizarse para poder financiar esta ley hubiese sido significativamente mayor. Ahora, considerando eso, nosotros hemos sugerido a muchos de nuestros clientes que antes de recurrir a una figura como la Ley de Protección al Empleo, se evalúen otras alternativas, como por ejemplo decretar un feriado colectivo que implica que el trabajador va a continuar percibiendo su remuneración íntegra al menos durante 15 días. Y eso le puede dar un respiro tanto a la empresa, que baja su provisión de vacaciones, y también al trabajador, porque si bien sacrifica sus vacaciones acumuladas, no deja de percibir su remuneración completa. Luego viene una pregunta de Arturo González. Pregunta si es que se puede realizar pactos, entiendo que de suspensión, con algunos trabajadores y mantener los puestos esenciales con teletrabajo. Sí, no hay ningún problema, Arturo. Una empresa de 500 trabajadores puede pactar la suspensión con uno solo
y continuar con el resto trabajando sin ningún inconveniente, y así también al revés, podríamos acordar con 400 trabajadores una suspensión y dejar a 100 trabajando, ahí no hay ninguna obligación, ¿ya? Perfecto, ahí hay una pregunta que es hay un usuario con un correo electrónico, pregunta ¿cómo y dónde inscribir la reducción de la jornada debido a que la página de MiDT no permite ingresar una fecha correcta del pacto? Ahí lo que yo te sugiero es, bueno, insistir con la página de MiDT, que ha tenido hartos problemas durante esta semana por en el fondo la sobrecarga de tráfico, y de todas maneras revisar si es que el portal de la AFC te lo permite. Yo entiendo que el portal de la AFC, a medida que se han ido realizando requerimientos, han ido actualizando varias alternativas que inicialmente no existían. Después, si tengo una trabajadora jubilada, ¿puedo reducir la jornada de trabajo? Eso va a depender si tiene cotizaciones del seguro cesantía o no. Ese es como el requisito esencial para poder determinar si es que es susceptible de los beneficios de esta ley. Ya, después viene cómo impugno el cálculo que hace la AFC por el pago del subsidio, ya que la AFC tiene un monto informado, entiendo, por un pago, me imagino que es un monto menor. Y ahí, claro, el AFC, lo que hay que revisar, ¿no es cierto?, es la cotización que se efectuó para efectos del seguro de cesantía. Y ahí es importante porque puede haber un trabajador con una remuneración de 15 millones de pesos, pero su remuneración imponible para los efectos del seguro de cesantía es menor. Ahí, corrígeme, Eduardo, la cotización tope del seguro de cesantía son 120,4 UF. Entonces, el pago que se realice va a ser siempre con un máximo de 120,4 UF, o sea, un porcentaje, el porcentaje que corresponda de acuerdo a las figuras que hemos visto, con ese tope. El contrato de teletrabajo por COVID tiene tiempo acotado. No, incluso, a ver, y ahí el tema del COVID-19 no es relevante para los efectos del teletrabajo porque al final eso es un acuerdo entre el trabajador y el empleador que se podía suscribir desde antes de esta pandemia. Incluso una vez que termine, también las empresas y los trabajadores van a tener la posibilidad de seguir desarrollando las funciones para las que sus colaboradores han sido contratados en esta modalidad. Así que no hay tiempo acotado, solo el que las partes establezcan en el anexo o en el instrumento en el que acuerden este sistema. Después vamos a seguir. La suspensión pactada o la reducción de jornada puede ser aplicada solo a algunos trabajadores de la empresa o a un área de la empresa, o debe ser aplicado a todos los trabajadores. Sí, eso ya lo contestamos antes. Puede ser pactada con algunos trabajadores o con la totalidad. No hay ninguna limitación al respecto. Ya, lo otro, no me quedó claro, la pregunta dice, no me quedó claro qué debe hacer un trabajador que no se encuentra afiliado a la nueva ley. Y este es un tema bien complejo porque los trabajadores que no se encuentran afiliados al seguro de cesantía no tienen acceso a estos beneficios. Entonces, ahí lo que hay que hacer es explorar el resto de las alternativas que nos entrega el Código del Trabajo. Una de esas es el feriado colectivo. Otra posibilidad, que hay algunas empresas que lo han hecho, es otorgar a los trabajadores un subsidio similar al que entrega esta ley, con cargo, eso sí, a los fondos de la misma compañía, de la misma empresa. Y si no, la otra alternativa es acordar reducciones de remuneraciones o alguna otra figura que permita, en el fondo, aminorar el costo empresa en este contexto de ahorro, que es el que la mayoría de las empresas están tratando de llevar. Ya, el tema del descuento de AFC, ¿hasta cuándo aplica?
va a depender de la figura que se defina, pero no entiendo muy bien la pregunta. Bernardo, no sé si tiene la posibilidad de aclararla a través del audio. Sí, le podemos dar la palabra a Piero. Vamos aquí, que se conecte el audio. Voy a avanzar por mientras. Hay una pregunta. Ahí está. Hola, Bernardo. Hola, sí, ¿me escuchan? Sí, ¿Me escuchan? sí, perfecto. La pregunta que yo quería aplicar es, hoy en día, si yo despido por necesidades de la empresa, no puedo descontar AFC. Pero ¿hasta cuándo voy a poder descontar AFC? Ya, a ver, eso es una... Gracias, Bernardo, por la aclaración. El descuento de la AFC, también hay distintas interpretaciones respecto de cómo va a operar. A nuestro parecer, la ley no te impide descontar el aporte empleador a la AFC para los efectos de la indemnización por años de servicio. Lo que deja fuera son las cotizaciones que el trabajador haya ido consumiendo. A nuestro parecer, te insisto, esto debiese ser resuelto por el dictamen de la Dirección del Trabajo. No voy a poder imputar a la indemnización por años de servicio aquellos fondos que el trabajador percibió durante la aplicación de estos beneficios. Y respecto de la duración en el tiempo de esta prohibición, está dada obviamente por la vigencia de la ley. Ah, ok. Sí, y la otra pregunta que tenía era, ¿qué ocurre con los impuestos únicos que antes de esto, antes de la suspensión, la empresa declaraba? ¿Quién se hace responsable hoy en día de la AFC o la empresa tiene que seguir declarando los impuestos? Sí, claro, eso, bueno, es algo que tampoco resuelve la ley, y yo también la sugerencia es que las empresas sigan haciendo esa declaración para efectos de evitar algún tipo de contingencia en el futuro respecto a la responsabilidad que le pueda caber al empleador. Ya, ok, me queda claro. Gracias. Gracias a ti, Bernardo. Ya, después hay una pregunta de Luis Lobos, dice que la AFC se demora 45 días en corregir un imponible y pregunta si es que se devuelve esa diferencia después al trabajador que fue mal calculada. Y sí, Luis, esto tampoco está señalado en la ley, pero efectivamente el AFC debiese devolver esa diferencia, toda vez que es un error de cálculo y que no puede ser traspasado al trabajador. Ya, después tenemos una pregunta de Jimena Mella. Nos dice, una empresa con suspensión por acto de autoridad, ¿cómo se determina el imponible a utilizar para calcular las cotizaciones con 30 días no trabajados? A, promedio de las 3 últimas liquidaciones por 30 días, o B, el imponible por los 30 días del mes de marzo. Ya, ahí, Jimena, va a depender... La ley es súper clara, establece que el promedio, la remuneración que se va a considerar es el promedio de los últimos 3 meses anteriores a la vigencia del acto de autoridad. ¿Ya? Ahí después cuando les vamos a compartir esta presentación y ahí les va a quedar como bien clara esa respuesta, pero está ahí expresamente, ya creo que lo explicamos al inicio. Después, en reducción de jornada, puntualmente en la ley, ¿qué se entiende como reorganización para poder acogerse? Esa es una pregunta de Soledad. Gracias, Soledad. La ley de protección al empleo hace referencia para habilitar a un empleador a reducir la jornada, hace referencia a 2 figuras que existen en la ley que hoy día reemplaza la ley de quiebra. Son figuras bien particulares. Una de ellas es la reorganización, donde la empresa inicia un proceso cuando no es capaz de pagar sus deudas y están como expresamente tratadas en la ley. Y en el fondo es difícil que una empresa, o sea, no es difícil. Ninguna empresa que esté en esa situación no lo sabe. Las empresas que están en esas hipótesis puntuales tienen claridad que respecto a ellos opera porque es sabida la etapa en la que están de estos procesos de reorganización. Después, Jorge Carrión pregunta,
una vez definida, la necesidad de acogerse a la suspensión, si la suspensión inicia en junio, ¿cuándo hay que presentar la declaración? Bueno, eso ya tenía relación con una pregunta, creo que hizo Bernardo, ya entiendo que está resuelta. Sí, en algún momento le dimos el micrófono a Jorge, yo creo que también se consultó lo mismo. Perfecto. Ya, perfecto. Después, ¿puedo reducir jornada, después pacto, después reducción? Es decir, flexibilizar según la demanda. Sí, se puede hacer en la medida que respetemos los plazos que cada una de esas figuras requiere. No hay problema. Luego, Jimena pregunta si aquellos que están adheridos a la suspensión por acto de autoridad para el cálculo de cotizaciones con 0 días trabajados, ¿debo incluir las asignaciones familiares? Sí, las asignaciones familiares deben seguir siendo pagadas. En cuanto al teletrabajo, ¿es necesario realizar aviso a toda la empresa que se acoge? Se hizo desde el 23 de marzo. Gracias, Carolina. Esa es una pregunta súper importante y es buena porque es precisamente una de las hipótesis en que tenemos una empresa que inició un sistema de teletrabajo con anterioridad a la publicación de la ley que regula esta materia. Entonces, bueno, primero, al ser una modificación del contrato de trabajo, debiese estar respaldada por un anexo. Idealmente, en algunos casos, las empresas no tuvieron el tiempo suficiente para poder elaborar un anexo acordando esta figura, sino que en un día determinado se resolvió que los trabajadores se fueran a sus casas, trabajaran desde allá. Entonces, lo que sí es importante es que ahora que esta figura se ha ido extendiendo en el tiempo, se vaya regularizando. Nuestra visión del caso en particular, o sea, una empresa que inició con teletrabajo antes de la existencia de esta ley, es que el anexo que se elabore para poder regular este asunto considere las obligaciones que el empleador tenía antes del 1 de abril, sin perjuicio de que a contar de julio de este año van a tener que cumplir con las exigencias que la ley de teletrabajo, trabajo a distancia impone a los empleadores. Hay una pregunta de Carmen que no entiendo. Pregunta, ¿esta carga impositiva por operación del empleador para el teletrabajo debe ir estipulada en el anexo? Ah, ya, sí, perdón. Sí, y ahí, a ver, el empleador tiene por ley hoy día la obligación de asumir estos costos de operación y hay un dictamen de la Dirección del Trabajo que permite que las partes acuerden el pago de una suma en compensación de los gastos que el trabajador incurra. Porque es bastante complejo poder determinar cuánto es lo que le corresponde al empleador pagar por conexión a Internet, porque el trabajador está en su casa con el resto de los integrantes de su familia. Ese Internet no se ocupa solo en las horas de trabajo ni para efectos laborales, sino que para otras cosas. Entonces, la Dirección del Trabajo ahí lo que definió es que ha facultado a las partes para que de común acuerdo definan una compensación por esos gastos. Y sí, obviamente es importante que eso quede plasmado en el anexo para que el día de mañana ninguna de las partes tenga dudas y no se genere un conflicto respecto de estas obligaciones. Después Catherine pregunta, con respecto a la reducción de jornada laboral, ¿la empresa se puede acoger por tener una disminución en sus ventas y necesite reducir su jornada laboral para mantener su continuidad? ¿O solo es para las empresas con giro de primera necesidad? Ya. Eso es bien claro. Les voy a, si me dan un segundo. Esa exigencia es solamente aplicable a los empleadores que quedaron exceptuados del acto de autoridad, ¿ya? Y ahí incluso la FC en su página web ha publicado y hay una discusión respecto de si el estar exceptuado del acto de autoridad
es una excepción expresa o no. Y en general, la mayoría de los pronunciamientos o las opiniones hasta ahora de los expertos dicen que sí, que son empresas esenciales solamente, ¿ya? Lo que escapa un poquito al espíritu de la ley, y también se espera que la Dirección del Trabajo, cuando emita el dictamen, se pronuncie al respecto. Después tenemos una pregunta de Gonzalo, reitera, se la voy a contestar porque dijo que perdió la conexión en un momento, respecto del anexo del teletrabajo. Sí, Gonzalo, siempre es importante que los empleadores y los trabajadores plasmen en un anexo las modificaciones al contrato de trabajo. Y ahí hay un tema, Gonzalo hace hincapié en un aspecto bastante relevante, que es cómo se debe firmar ese anexo. Y claro, porque hay muchas empresas, probablemente a usted le ha ocurrido, que han elaborado un anexo de teletrabajo y en esta situación de distanciamiento social y todo lo demás se hace súper difícil la firma del documento. Entonces, lo que nosotros sugerimos es, primero, hay algunas personas que tienen firma electrónica avanzada, entonces ocupar ese mecanismo para la suscripción del anexo. En caso contrario, la otra posibilidad es que los trabajadores impriman el anexo, lo firmen de puño y letra, ¿no es cierto?, y le remitan al empleador una fotografía o el mismo documento digitalizado. Ahora, en el caso más extremo, que es un trabajador que no tenga impresora, que no tenga la posibilidad de materializar el documento, ahí nuestra sugerencia es que el trabajador responda al correo mediante el cual se le envía el anexo de contrato, indicando que está de acuerdo con el documento que se adjunta y que se ha visto imposibilitado de firmarlo por razones técnicas que no puede resolver por el momento. A nuestro parecer, considerando obviamente el contexto mundial en el que estamos, eso debiese ser suficiente, sin perjuicio de que lo recomendable obviamente es la firma efectiva. Después... Ya, con respecto a los gastos que debe asumir el empleador respecto de los trabajadores con teletrabajo, a partir, si es que este comenzó antes del 1 de abril, está preguntando si es que el empleador tiene la obligación de asumirlos o no, y eso primero va a depender de lo que acuerden las partes. Si es que el empleador decide o las partes acuerdan que el empleador asume esos gastos, sí, por supuesto que tiene que cumplir con ese deber, pero si es que esto es una decisión que se adoptó así de manera urgente, a nuestro parecer, considerando que el teletrabajo inició antes del 1 de abril, antes de la existencia de esta ley, el empleador no está obligado a asumir estos costos de operación, sin perjuicio que a partir del 1 de julio, una vez vencido el plazo de 3 meses que tiene para que este sistema se adecue al contenido de la nueva ley, sí va a tener que hacerlo. Después preguntan si es que una persona está con teletrabajo desde el 15 de marzo y a contar de junio la empresa trabajará media jornada, si es que se le puede rebajar el sueldo. Ahí, independiente del escenario sanitario en el que estemos, toda reducción de remuneración y de jornada debe ser acordada entre las partes. Se puede hacer, pero con el acuerdo del trabajador. Después preguntan qué pasa si es que un trabajador se niega al pacto. Si es que el trabajador se niega al pacto, no hay pacto, entonces no se va a poder acoger a los beneficios de la ley y el empleador tampoco va a poder reducir la jornada o, en su defecto, suspender el contrato de trabajo por esa figura. Después preguntan, Arturo pregunta si es que en caso de acto de autoridad el trabajador debe estar de acuerdo con el pacto. No, porque lo que explicaba Eduardo en un principio es que esta ley respecto de la suspensión tiene dos hipótesis. Una, el acto de autoridad, que opera de pleno derecho, sin necesidad del consentimiento ni la aceptación por parte del trabajador, y la otra es el pacto. Entonces, les voy a poner un ejemplo gráfico. Si yo tengo un restaurante en la comuna de Providencia, a contar de mañana o de hoy día después de las 22 horas, opera una suspensión de pleno derecho. Yo no requiero que los trabajadores o los garzones de ese restaurante estén de acuerdo. Es una imposición de la ley, sin perjuicio que yo puedo acordar con ellos otra cosa, que sigan trabajando o que no trabajen, pero yo les mantenga el sueldo.
pero cuando hay un acto de autoridad no se requiere el consentimiento del trabajador. Después, en caso que la empresa no pague las cotizaciones, se pierde el derecho del pago de la AFC. Si es que la empresa no ha pagado las cotizaciones, bueno, ha incurrido en un incumplimiento y eventualmente ahí lo que el trabajador probablemente, o sea, no probablemente, el trabajador no va a poder acceder a estos beneficios porque no tiene las cotizaciones que la ley exige. Entonces ahí lo que se originaría es el trabajador va a tener derecho a demandar obviamente a su empleador a efectos de exigir el pago de estas cotizaciones y del beneficio que dejó de percibir. Ahí lo que debe ocurrir es que el trabajador cobre judicialmente sus remuneraciones, sin perjuicio de poder denunciar de manera previa a la inspección del trabajo este incumplimiento. Después hay una pregunta respecto de la ley corta sobre la reglamentación de los accidentes laborales y el tema de la carga impositiva. Y ahí lo que no nos hemos pronunciado respecto de los accidentes del trabajo y hay varios pronunciamientos de la Superintendencia de Seguridad Social al respecto. Y finalmente, porque en un principio se estableció que si es que un trabajador se contagiaba de COVID-19 y estaba trabajando, iba a ser un accidente del trabajo, una enfermedad profesional, y finalmente hoy día ese criterio es más restringido y va a depender de caso a caso. Hay sí un pronunciamiento hace un par de días atrás, donde es una especie de presunción respecto de los funcionarios de salud que contraigan el coronavirus. Se va a entender que, salvo que se pueda acreditar lo contrario, que en el caso de ellos sí adquirieron esta enfermedad producto del desempeño de sus labores. Ya, hay una pregunta de Alejandra que también es importante, que se refiere a los trabajadores con rentas variables, y ahí el cálculo no varía, se consideran los 3 meses anteriores el promedio de los 3 meses anteriores al inicio del beneficio, pero obviamente considerando la renta fija y el promedio de los variables. Alicia pregunta si es que el sueldo de los subgerentes o gerentes comerciales tiene tope para la AFC. En verdad el tope para la cotización de la AFC no está dada por el cargo que desempeña el trabajador, sino que un monto estándar que es de 120,4 unidades de fomento. Después, Anabela pregunta si es que existe algún modelo de anexo por teletrabajo. Probablemente haya ahí en el mundo del Internet varios anexos, sin perjuicio que nosotros obviamente lo que recomendamos es que esos anexos sean revisados por un profesional y van a variar dependiendo de cada empresa y de las condiciones que se acuerden con cada trabajador. Aprovechamos si podemos responder al tiro, porque Anabel tenía otra consulta acá. ¿Ya? Que si se cancela la movilización y la colación solo por los días que se iba a la oficina, ahora que es por teletrabajo, ¿se pueden eliminar esas dos asignaciones? Ya. Es una buena pregunta, es una pregunta que en general nuestros clientes nos han hecho y para responder eso hay que primero revisar en qué términos está estipulado en el contrato de trabajo esas asignaciones. Si es que es una asignación que se paga sin mayor detalle o que se está pactado sin mayor detalle en el contrato, el empleador va a tener que seguir pagándoselo a las personas que están con teletrabajo. Ahora, si es que el contrato dice expresamente que, por ejemplo, se va a pagar por cada día que el colaborador vaya efectivamente a las dependencias de la empresa, ahí sí me parece que podría liberarse el pago de esos conceptos porque no se está cumpliendo con los requisitos que establece el contrato de trabajo. Perfecto. Anabela le haya quedado clara su consulta. Después, Laura pregunta si es que en el caso de las empresas que no paralizan por el acto de autoridad porque son servicios básicos, si es que los cargos administrativos también se les conceden salvoconducto o es obligatorio que hagan teletrabajo. No, las empresas, esta exhibición de la suspensión respecto a estas empresas opera para todos, sin perjuicio que obviamente
considerando la obligación que tiene el empleador, perdón, de proteger la salud y la integridad de los trabajadores, es recomendable que en aquellas empresas de servicios esenciales solamente presten servicios de manera presencial a aquellos trabajadores que son necesariamente, tienen que hacerlo. Si es que hay personal administrativo que puede operar de otra manera, obviamente es recomendable que eso ocurra de esa forma. Después, Gemima pregunta, ¿qué pasa si la empresa se acogió al pacto? En este caso, ¿debe informar por la cuarentena actual o eso es automático? Ya, yo entiendo que lo que está preguntando es si es que hay un pacto de suspensión y ahora inicia una cuarentena, si es que es importante o si es que está obligada la empresa a informárselo a los trabajadores, y no, la suspensión por acto de autoridad opera de pleno derecho, sin perjuicio de eso, obviamente, considerando las características de las relaciones laborales, nuestra recomendación es que todas estas cosas se le informen a los trabajadores, idealmente a través de un comunicado, un llamado telefónico, dependiendo del volumen y la cantidad de trabajadores que tenga la empresa. Sí, Gemima igual tenía otra pregunta más por acá para que se la aclaremos de inmediato, que pregunta si la empresa se acoge al pacto porque está al borde de la quiebra. Si después de esto igual quiebra, ¿qué pasa con el seguro de cesantía? Si se acabaron los fondos. Ya, sí, si se acabaron los fondos, los trabajadores que después sean desvinculados de la empresa van a tener acceso al fondo solidario. Se les van a haber agotado sus fondos individuales y van a poder recurrir al fondo solidario de cesantía. Después, ¿qué pasa con las cuotas de los créditos sociales? Y ahí hay una norma expresa que viene dada por esta ley corta y que permite a esas personas, a las personas que han sido beneficiarios de esta ley, acogerse a los seguros de cesantía que existen respecto a este tipo de créditos. Ya, acá hay una pregunta también que es muy buena, que es de Cintia Maldonado, y nos expone lo siguiente. Dice, si tengo un trabajador de 76 años que por acto de autoridad no puede venir a trabajar, y eso es hoy día en todo Chile, porque está la prohibición que existía para los mayores de 80 años, hoy día bajó hasta los 75. La pregunta es, ¿tiene que quedarse en su casa y yo debo pagar toda su remuneración? Y ahí, la verdad, Cintia, es que estamos en un escenario complejo, porque es un trabajador que no está afiliado al seguro de cesantía, no va a acceder a estos beneficios, pero por otra parte, el empleador, por un acto de la autoridad, no puede otorgar el trabajo convenido, entonces en estricto rigor tampoco está obligado al pago de las remuneraciones. Ahí lo aconsejable es explorar otro tipo de figuras para que el trabajador no deje de percibir su remuneración, como por ejemplo que haga uso de sus vacaciones o definir algún tipo de trabajo a distancia, si es que se puede implementar de acuerdo a las funciones que desempeñe, o a analizar otra alternativa. Hay hartas preguntas. Sí, no sé, Piero, si... Ahí, Matías, si tú ves alguna que no hayamos contestado. Bueno, por ahora ya está como... Yo creo que ya... Sí, voy a contestar una de Vicky Cifuentes, perdón. Pregunta si debe descontar del sueldo de este mes los días que entremos en suspensión por actos de autoridad. Y sí, efectivamente, el empleador solamente está obligado a pagar aquellos días en que el trabajador desempeñó sus funciones efectivamente. Si es que el contrato de trabajo se suspende por acto de autoridad, no va a haber pago de remuneraciones a no ser que se acuerde otra cosa. No sé, Matías, si tú tienes otra pregunta. Bueno, por acá Nicolás pregunta en relación al uso del seguro de cesantía, si por un pacto con el empleador se suspende el contrato por un tiempo no definido de meses, por algún motivo el trabajador es despedido terminado este estado de catástrofe, que el trabajador no puede usar el seguro de cesantía por este despido. Sí, ya creo que ya respondí eso. Creo que ya estamos más arriba.
Yo creo que respondamos las últimas dos preguntas, Piero, y vamos despidiendo este webinar para no usar más de su tiempo y Perfecto. la voluntad. Por acá, Catherine pregunta si existe algún tope de renta. Por ejemplo, si un trabajo se paga 2 millones de pesos y le imponen por los 2 millones, Sí. ¿se aplica el pacto de suspensión? Sí, las figuras de la ley siguen siendo aplicables a estas personas en la medida que cumplan con los requisitos. Lo que sí es que la renta, que les mencioné el ejemplo anteriormente, si un trabajador que recibe un sueldo de 10 millones de pesos, los porcentajes que va a financiar el AFC van a obedecer a la remuneración imponible que tiene un tope de 120,4 UF y no va a operar respecto de estos 10 millones de pesos. Perfecto, esperemos que haya Catherine quede clara. Y finalmente respondamos aquí la pregunta de Gustavo, que consulta si tiene trabajadores a plazo fijo al 30 de mayo, puede suspender sus contratos y qué pasa con la fecha de término de su contrato. Ya, sí, puede suspender los contratos de esas personas en la medida que se cumplan con los requisitos exigidos por la norma para suspender los contratos. En este caso, un acto de autoridad, si es que va a ser la suspensión de pleno derecho, y con la fecha de término del contrato, esta ley no impide que estos contratos terminen por vencimiento del plazo, así que ahí no hay problema con ese tema. Perfecto, esperemos que haya gustado planteado clara su consulta. Bueno, te agradezco, Piero, el tiempo que te diste de responder todas las consultas. Le pedimos disculpas a todos. En caso de que necesiten alguna asesoría, Piero y Eduardo pueden, bueno, a través de su bufete pueden darle asesoría en todos estos temas laborales. Así es, y bueno, ahí nosotros vamos a compartir la aplicación, o sea, la presentación con ustedes, Matías, para que vean la manera de hacérsela llegar a los asistentes. Sí, perfecto. Yo le voy a aquí escribir en el cuidado mi correo para que, bueno, quienes quieran la presentación me escriban y yo se la hago llegar apenas Piero o Eduardo me lo puedan. Solamente quiero agradecerle a Piero y a Eduardo por la impecable presentación. Creo que yo quedé muy claro y conocí todos los detalles que esta nueva ley está, bueno, está Matías, pero que ahí está muy explícita y muy clara todos los detalles, todo lo que conlleva esta presentación. Matías, nosotros encantados de poder ayudarlos y haber intentado aclarar algunas dudas de los asistentes. Sí, yo creo que aclaramos bastantes dudas, la verdad. Estuvo bien concurrido y estuvo bien participativo por la gente. Agradezco y esperemos que, bueno, quienes tengan dudas puedan hacerle llegar ahí. No sé si tienen algún correo ustedes para asesoría o algo. Piero, junto con con la presentación, te puede acompañar nuestros correos, de modo tal que si alguien tiene alguna duda, no llame sin ningún problema. Perfecto. Yo ahí les voy a explicar a los asistentes que quieren alguna asesoría o tengan reparos ahí a algo, alguna consulta sobre sobre esta ley de protección al empleo. Bueno, para quienes tengan REX, como parte de las novedades que trae junio, este sistema va a estar incluido el tema de la ley de protección al empleo, así que para dudas comerciales pueden ahí consultar a comercial@manager.cl y en caso de técnicas ayuda@manager.cl. Solamente quiero, bueno, nuevamente agradecerle a ustedes dos por su presentación y bueno, me aprovecho de despedir del asistente, que todos hayan quedado tan conformes como yo con esta presentación y que tengan. Sí, gracias Matías y gracias a todos por sus preguntas y sus aportes. Que estén todos muy, muy bien. Sí, muchas gracias, hasta luego. Gracias por escucharnos. Hasta luego.
Chao, Piero. Chao, Eduardo. Muchas Chao, gracias. Matías. Hasta luego. Chao, adiós.